Buenos días, bendiciones a todos. Le habla el evangelista Domingo Pediete. En el día de hoy quiero hablar un tema muy importante y es con respecto a los profetas. A los profetas. ¿Quiénes son los profetas? ¿Cuáles son las cualidades de los profetas? ¿Cómo tú puedes saber cuando un profeta es de Dios o cuando un profeta es mentiroso o es un profeta de Satanás vestido de oveja? Vamos a desglosar un poquito la palabra del Señor y voy a leer en Jeremías 23:9. Dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien domina el vino delante de Jehová y delante de su santa palabra. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Señor, ahora mismo se ha desatado una de supuestos profetas que realmente no llenan las cualidades de profeta. Primeramente, para ser un profeta de Dios, tiene que tener el llamado divino de Dios. Muchas personas lo que se han enganchado como profeta. Quieren ser profeta para brillar, para dar profecía a veces vana y falsa. Muchas veces, muchos de ellos empiezan a escudriñar la vida de otras personas para empezar a profetizar en contra de esa persona, pisotear a esa persona, ensuciar el testimonio de esa persona. Empiezan a llamar a personas y a averiguar la vida de esa persona, cómo está esa persona, qué hace esa persona, qué está haciendo esa persona, para entonces en la iglesia o en cualquier lugar empezar a emitir profecía, que es una profecía falsa y para mí es una profecía diabólica, porque todo lo que usted hace para hacerle daño a una persona, eso viene de Satanás. Entonces, el profeta, primeramente, como le dije, las primeras cualidades que debe de tener es un llamado divino de Dios. Y cuando tiene el llamado divino de Dios, entonces empieza en la segunda parte, una intimidad con Dios. Tiene que empezar a meterse con Dios, porque el profeta tiene que tener mucho cuidado de escuchar otras voces. Puede escuchar la voz de espíritu, de demonio, puede escuchar la voz de otra persona, puede escuchar la voz de sus emociones, de sus sentimientos. Entonces tiene que tener mucho cuidado, porque tiene que aprender a conocer la voz de Dios. ¿Y cómo se puede conocer la voz de Dios? Teniendo intimidad con Dios, una relación íntima con Dios. Meterse con Dios a toda profundidad. Tener más tiempo con Dios que con los hombres, que con los hijos, que con el esposo, que con la esposa. En fin, que no todo el mundo puede ser profeta. Mucha gente quiere ser profeta, mucha gente se engancha a ser profeta, pero a su manera. Quieren tener el ministerio de profeta y controlarlo ellos. Pero lamentablemente cuando nosotros tenemos el llamado de Dios como profeta, no podemos nosotros controlar el tiempo ni controlar nada. Dios es el que nos controla a nosotros. Porque al profeta, si Dios le dice, tráncate 10 días, tiene que trancarte 10 días. Tráncate 15 días, tiene que trancarte 15 días. No quiero que hable con nadie durante una semana o 2 semanas. No puede hablar con nadie. Entonces el profeta no quiere eso. Los supuestos profetas de ahora no quieren ese control de Dios. No quieren ser controlados por el Espíritu Santo. Ellos quieren ser controlados por ellos mismos. ¿Entiende? Porque lo que quieren es llamar la atención, que lo tengan en la iglesia, que lo tengan en el pueblo de Dios como un gran profeta. ¿Me entiende? De que él es el profeta fulano o la profeta fulana de tal. Y eso no es así. Los profetas tienen que asumir muchas responsabilidades para poder ser un profeta de Dios. Por eso no todo el mundo es profeta. Por eso yo no creo en toda la profecía que me dan a mí algunas personas. Yo no lo ofendo ni le digo nada, yo lo dejo que me digan, que oren, que hablen, que hagan lo que sientan, que salten, que brinquen, que griten, que hablen en lengua. Pero muchas veces yo no siento nada y yo sé que Dios no está ahí. Y me quedo tranquilo y lo dejo tranquilo. Solo me cubro con la sangre de Jesucristo para que no me vaya a meter ese espíritu que tiene esa persona. Entonces, así es la cosa.
La segunda parte, una intimidad con Dios, meterte con Dios a toda profundidad, en oración, en ayuno, morir al yo, morir al yo, morir al yo, de yo soy, yo digo, yo hablo, yo hago, yo esto. Entonces, morir a ese yo. Tienes que morir a ese yo para que entonces crezca Cristo en ti. Entonces la unción del Espíritu Santo cuando tú mueres empieza a fluir de una forma especial en tu vida. Y tú vas a ser de bendición para otro. Y vas a recibir del corazón de Dios para darle al pueblo de Dios. ¿Me entiendes? Esa es primera parte, el llamado de Dios. Si no eres llamado como profeta, que tú escuches la voz divina del Señor, que te diga, te llamo como profeta. Todo el que el Señor llamó, la Biblia lo dice claro, de que tuvieron llamado. Samuel, el Señor lo llamó. Él no conocía la voz de Dios cuando él escuchó, Samuel, Samuel. Y él se asustaba y decía, ¿por quién que me está llamando? Y fue y le dijo a aquel anciano profeta, oye, yo oigo una voz, pero ¿qué es lo que está pasando? Dice, tranquilo, cuando te llamen otra vez, tú le dices, heme aquí, Señor. Y así lo hizo. ¿Y qué le dijo el Señor? Que lo llamó como profeta. Entonces, si tú no sientes, si tú no has oído esa voz, si Dios a ti no te ha llamado como profeta, deja de estar enganchándote como profeta, que eso es pecado, eso es malo. Usted no puede engancharse a algo que a usted no lo han llamado. Es igual que yo venga y me vista a mí de Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Oiga, yo no me he enganchado a la Fuerza Armada porque yo tengo que andar vestido de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Yo pertenezco al batallón comunitario, yo uso el uniforme del batallón comunitario, pero no puedo usar otro uniforme, porque yo no pertenezco a esas instituciones. Entonces, así mismo, si a usted no lo han llamado como profeta, deje de estar diciendo que usted es profeta. Deje de estar diciendo que usted es profeta. Busque la unción de Dios, busque la presencia de Dios, para que entonces reciba el llamado de Dios. Usted tiene que estar en el llamado que Dios le ha dado. No se enganche. Porque ahora hay miles y miles enganchados de profetas, de apóstoles, de evangelistas, de pastores. Entonces, no es bueno engancharse. Es bueno esperar. A mí Dios me llamó. Dios me llamó. Yo escuché la voz del Señor cuando me llamó. Hace 30 años que Dios me hizo un llamado especial. A mí Dios me llamó. Y yo estoy seguro en lo que yo estoy. Yo estoy seguro en lo que yo estoy. Entonces, yo no puedo ser pastor. Yo fui pastor porque había una necesidad en ese lugar, en San Juan de la Maguana, en la Charca de Marianova, porque el pastor se fue y entonces la iglesia estaba sola y necesitaban a alguien y yo dije, voy para allá. Y cogí para allá y allá Dios hizo cosas tremendas, extraordinarias, se convirtieron muchísimas almas y dejé la iglesia llena. Pero después, a los 2 o 3 años, el Señor me dijo, no, tú tienes que seguir al llamado que yo te hice como evangelista. Y así es, Dios te puede decir a ti en un momento determinado, te voy a usar como pastor durante tanto tiempo. Después tú sigues como tu ministerio, como evangelista o como apóstol, o como maestro, o como profeta, como Dios quiera, porque el dueño de la grey es el Señor, y Él es que sabe cómo usarnos a nosotros. Entonces, primero, como le dije, el llamado. Si no tiene el llamado de Dios, no te enganches que va a tener problemas. Segundo, una intimidad con Dios profundamente. Meterte con Dios a toda profundidad. En oración, en ayuno, constante ayuno. Mientras más ayuna, mejor. El ayuno nos pone a nosotros espiritual porque se va quemando todo lo que es la carne. Toda esa malicia de mentir, de calumnia, de pecado, toda esa malicia de carnalidad se baja a través del ayuno y la oración, mucha oración. No es que yo me hinque 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. No, que tú pases horas orando. Y a cada rato, a cada momento, el profeta tiene que estar orando todo el tiempo. Tiene que estar en comunión con su Señor para poder recibir de Dios. Otra cosa, ser fiel a lo que Dios te diga, a la palabra del Señor. Hay que ser fiel a lo que el Señor te diga. Decir exactamente lo que Dios te diga. Ni más ni menos. No puede decir ni más ni menos. Porque mucha gente lo que hace cuando Dios le da una palabra, lo que hace es que añaden más de lo que se dice. Y otros le quitan, porque dice, si digo esto voy a tener problemas, no me van a invitar otra vez a la iglesia. Y entonces yo vivo de esta ofrenda. Entonces le quita
no puede quitarle. Tiene que decir exactamente lo que Dios mandó a decir. Exactamente. Ni más ni menos. No puede decir. Ni más ni menos. Otra cosa. Número 4. Ese era el tercero. El cuarto. No puede vender la profecía. Muchos venden profecía. La venden por dinero. La venden por posiciones. Y la venden por muchísimas cosas. Venden la profecía. Como hizo Balaam, que estaba vendiendo una profecía por dinero, pero tuvo un encuentro con el ángel de Jehová y tuvo que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. No se puede vender la profecía. El profeta de Dios de verdad no vende la profecía. Número 4. Número 5. El profeta depende de Dios. Acuérdese cuando el general Naamán, que el Señor lo sanó, cuando Eliseo le emitió la profecía, aquella palabra de que se tirara 7 veces en el río Jordán para que sea sanado de la lepra, y fue sanado. Y entonces él quería darle dinero. ¿Qué le dijo el profeta? Le dijo, no, esto no es por dinero. Esto no es por dinero, esto es por la gracia y la misericordia de Dios. No se vende, no se vende, no se vende la profecía. Todo es gratis, se depende de Dios totalmente. El profeta depende de Dios. A Eliseo nunca le faltaba nada. Y él lo que estaba dedicado era al ministerio, no estaba trabajando. Y no le faltaba absolutamente nada. Porque su jefe lo mantenía. Ese era su jefe, Jehová Dios Todopoderoso. Entonces, si tú eres un profeta llamado de Dios, pues tú tienes tu jefe, el dueño del oro y de la plata, que es Jehová Dios Todopoderoso. Él te va a proveer todo, no tiene que vender el mensaje. Entonces hay que tener mucho cuidado. El profeta no puede ser chismoso. No puede ser chismoso. No puede andar de casa en casa y llamando, buscando información de personas para ir a dar profecía en la iglesia y profecía en diferentes lugares. Hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Yo le voy a dar algunos versículos bíblicos de falsos profetas. Vamos a ponerme los lentes. Dice, espere que se me fue. Dice en Malaquías, en Miqueas 3, 5, 7. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder, proclaman paz. ¿Ve lo que le dije? Ve, eso es un profeta que venden, que se venden. Cuando tienen algo que morder, entonces dicen paz, donde no hay paz. Pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa a sí mismo. Ese es un profeta que se vende. Cuando aquel no te puede dar nada, cuando es un pobretón, cuando aquel no te puede ayudar, entonces tú le declaras guerra, te va a llevar el diablo, a ti te va a ir mal, a ti te va esto, a ti te va lo otro. Pero cuando ves que una persona tiene dinero y que te puede bendecir, le dice, Dios te va a prosperar más. Y si tú me ayudas, Dios te va a ayudar más, te va a dar 20,000 veces más. Tú lo vas a ver que sí. Esos son falsos profetas. Por tanto, para vosotros será noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Los videntes serán avergonzados y confundidos. Los adivinos, todo ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Usted está viendo lo que está pasando ahí. Yo le tengo pena a todos esos profetas. Pena, lamentablemente. Y es lamentable como yo veo a veces pastores y obispos que le llaman profeta a todo el mundo. La profeta fulana, el profeta fulano. No, eso no es así. Eso es un llamado divino. No todo el mundo puede ser profeta, porque esos profetas lo que pueden hacer daño, dando profecía falsa. Y entonces dan esa profecía que se meten en su espíritu y se quedan ahí en la iglesia flotando, haciendo daño. Zacarías 13:3. Y sucederá que si alguno profetiza, todavía su padre y su madre que lo engendraron le dirán, no vivirás, porque ha hablado falsamente en el nombre del Señor, y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetiza. Óigame bien. Señores, profetizar cosas y decir que Jehová me dijo y que Dios me dijo, eso es un peligro grande. Tenga mucho cuidado de que usted esté diciendo Jehová me dijo y Dios me dijo. Mucho cuidado. Muchos lo hacen por ignorancia. Muchos lo hacen por engaño y por engañar. Pero como quiera que lo haga, sea por ignorancia o por engañar, está en pecado. Tiene que tener cuidado. Tiene que buscar intimidad con Dios para que escuche exactamente la voz de Dios y diga lo que Dios dijo.
Jeremías 23:30. Por tanto, he aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. Usted está viendo, es lo que le estoy diciendo. Se roban la palabra, empiezan a decir, Jehová me dijo, que Jehová me dijo que tú estás en esto, que Jehová me dijo que tú vas a hacer esto, que Jehová me dijo que te va a bendecir grandemente, que Jehová me dijo que va a pasar esto y esto, que Jehová me dijo que te cases con fulano. Mire, Señor, esto es increíble. Ezequiel 13:2. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan por su propia inspiración, escuchad la palabra del Señor. Ahí sí viene un profeta de Dios de verdad a hablar la palabra del Señor. Señores, cuidado. Usted que ha caído en esto y que está seguro y bien sabe muy bien que Dios no lo ha llamado, usted no ha escuchado la voz de Dios. Es igual que el apóstol. El apóstol tiene varias cualidades para ser apóstol. Ahora todo el mundo es apóstol. Ahora yo veo una reguera de apóstol que eso no tiene nombre. ¿Me entiende? Pero sin embargo la Biblia habla de las cualidades que tiene que tener una persona para ser un apóstol del Señor Jesucristo. Entonces así mismo se necesitan cualidades para ser un profeta de Dios. Así es que cuidadito aquellos que están viviendo profetizando así por ligeramente. Tengan mucho cuidado. Y como usted sabe también cuando un profeta es de Dios, cuando un profeta no habla hablando del otro. Usted no puede subirse encima de la cabeza de otro para usted crecer. El profeta no habla de otra persona. El profeta no es chismoso. El profeta no es calumniador. El profeta no vive metiendo cizaña. Cuando usted ve una persona metiendo cizaña para hacerle daño a otra persona, a un siervo de Dios, es porque es un falso profeta, un diabólico, un satánico. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dios me le bendiga y después estaremos con otro tema. Espero que le haya agradado el tema y por favor, si puede comentar, comente y Dios le guarde.